Hola, mi nombre es Daniel Carvalho Mejía, tengo 43 años, nací y crecí aquí en la ciudad de Medellín en esa época tan violenta de los carteles de la droga. Me gradué como ingeniero civil, me fui a vivir después a París, allí hice una maestría en urbanismo y me abrí mucho al mundo con la experiencia de vivir en Europa, contactarme con tanta gente tan diversa, incluso con tantos latinoamericanos. Tuve que ir a Francia para conocer a los latinoamericanos, cosa curiosa, porque aquí no venía antes nadie a Medellín. Y en Francia también descubrí como el valor de la política, lo importante de la política. Me gradué como urbanista en Francia y después de 7 años volví a Colombia y estuve trabajando en temas académicos y también en un activismo de causas diversas como la calidad del aire, el arbolado urbano, los espacios públicos, el uso de la bicicleta, las libertades individuales. Me lancé al Consejo de Medellín, fui elegido 2 veces consecutivas al Consejo de Medellín, defendiendo esa visión de sociedad, ¿cierto?, basada en la sostenibilidad, la cultura, la valoración de la diversidad, el respeto de las libertades individuales. Y después de 6 años como concejal de Medellín, decidí lanzarme a la Cámara de Representantes, parte del Congreso colombiano, y acabo de ser elegido congresista de Colombia y empiezo en 2 meses. Yo no he sido, digamos, un activista tradicional del cannabis. He sido usuario por mucho tiempo, defiendo su uso, incluso en mis posiciones públicas, pero ese no ha sido como mi tema de trabajo y de profundización, en especial porque yo era concejal de Medellín y el Consejo de Medellín no tiene ninguna autoridad para reglamentar el uso del cannabis, ¿cierto? Un consejo no tiene esa autoridad en Colombia, entonces no era uno de mis temas de trabajo, pero ya pues, sabiendo que estaba haciendo una campaña al Congreso, que sí es el lugar donde se pueden abordar y se deben abordar este tipo de temas, decidí que había que incluirlo en mis temas de trabajo y digamos que empezamos a hablar más de eso en campaña. Conozco la cultura del cannabis, ¿cierto? Gente que cultiva, que sabe mucho de ella, que saca derivados del cannabis también, pues aceites, pomadas, todo lo que se hace a partir del cannabis. Y es una industria una cultura que me parece muy valiosa y que además está asociada a una industria que tiene mucho potencial en Colombia. Entonces por eso creía que era importante hablar de ese tema desde el Congreso de la República. La industria del cannabis, como cualquier industria, debe ser pensada en términos de sostenibilidad, ¿cierto? Es decir, hay una parte que tiene que respetar unas condiciones ambientales, sociales, una viabilidad financiera, pero creo que además en esa industrialización que se pretende hacer del cannabis en Latinoamérica en general y en Colombia en particular, hay que proteger la cultura. No puede ser simplemente grandes multinacionales vendiendo kilos y kilos y toneladas de marihuana. Hay que proteger eso, pero esa cultura que también es una artesanía, ¿cierto?, en la pequeña producción. Yo creo que hay que cuidar eso. Y a unas personas que finalmente son las que llevan 20 años en medio de la ilegalidad, cultivando sus planticas y sacando de ahí cosas. Entonces uno de los roles que yo creo que tiene el Estado es ese, es regular la producción, la distribución, todo, pero pensar cómo se hace para favorecer y no solo proteger, sino fomentar eso otro que es la cultura del cannabis, para que finalmente no terminemos siendo, como siempre, exportadores de materia prima, ¿sí?, sino de algún valor agregado. Y yo creo que ese valor agregado está en la cultura, en la experiencia bonita, digamos correcta, de la marihuana. Creo que a la empresa privada le favorece fomentar también eso, por el tema del valor agregado. Insisto, no puede ser simplemente vender toneladas de cannabis ya listo para fumar. Si en el caso colombiano queremos aprovechar al máximo nuestro potencial productivo, ¿sí?, en uno de los países más biodiversos del mundo, con unas condiciones climáticas y de tierra verdaderamente buenas y con una tradición y un conocimiento ya del cultivo del cannabis, si queremos vivir de eso y no de la minería y no del, entonces
tenemos que ser muy buenos en eso, y para eso hay que invertir en ciencia, en tecnología, en innovación. Necesitamos investigar nuestro suelo, nuestra geografía, nuestra biodiversidad, y no solo del cannabis, digamos, recreativo, sino de todos los productos, el medicinal, el derivado, el cáñamo, todo lo que se puede hacer con la planta. Creo que tendríamos que ser muy buenos en eso. El autocultivo, lo primero que opino es que es muy difícil. He intentado y no me va bien con el autocultivo, y eso que yo tengo pues bastantes plantas, y además a los gatos les gusta mucho. Entonces siempre se me comen las hojitas y no las dejan crecer. El autocultivo me parece que es extremadamente positivo en por lo menos 3 aspectos. El primero, y este digamos que es general, y es que la experiencia permanente de cultivar, cuidar una planta, verla crecer, es pedagógica. Es estar en contacto con la tierra y con la vida, y ver cómo crece y cómo cambia, ¿cierto? Y a qué ritmo cambia. Y eso me parece que es pedagógico, funciona para cualquier planta que uno cultive. Segundo, para el consumidor de cannabis, el marihuanero, es muy positivo ese contacto directo, ¿cierto? Como que todo el ciclo, terminar el ciclo. Entonces la cultivaste, te la fumaste, ¿sí? Esa relación me parece que es muy bueno en un mundo donde necesitamos cuestionarnos nuestros consumos y nuestras maneras de consumir. Y tercero, me parece que es una estrategia formidable en términos de seguridad, porque permite combatir el microtráfico, ¿cierto? Si todo, y se puede fumar una marihuana de mejor calidad, digamos, química y también como moral. Mira, a mí me parece increíble que en Colombia se hable de cultivos ilícitos. O sea, ¿cómo puede ser ilícito cultivar una planta, cierto? Yo creo que sí se tiene que liberar completamente y ponerle las condiciones obvias a cualquier sustancia que sí produce un efecto, pues, cierto, sobre el estado y sobre la salud, como el cigarrillo, como el alcohol, como el azúcar, ¿cierto? Como todo lo que consumimos. Entonces creo que tiene que tener, por un lado, unas condiciones muy buenas que le den seguridad al consumidor. Considero que tiene que haber una dimensión educativa y pedagógica muy importante, ¿cierto? No se trata de decirle a la gente, fumen, que eso no hace nada. Eso, mire, esto es esto y eso tiene estas consecuencias y puede pasar esto y esta es buena y esta es mala, listo, y consuma de esta manera. O sea, también hay que crear una cultura del uso correcto del cannabis, como nunca lo hicimos con el alcohol. Por eso seguimos, pues, teniendo problemas graves asociados al alcohol. Entonces no se trata en ningún momento de minimizar los efectos, sino de dar muy buena información. Porque la prohibición, ¿cierto? Aunque uno no sea marihuanero procanábico, es un hecho que la prohibición no lo logra, ¿cierto? Entonces la gente termina metida en unas redes ya más clandestinas para poder acceder a fumarse un bareto, pues no vale la pena. Y nuevamente, ¿cómo se protege al pequeño cultivador, al pequeño productor? La gente viene mucho, por ejemplo, a Medellín a consumir drogas, ¿cierto? Y eso nos hace cuestionar mucho como ciudad y nos molesta. Pero entonces si la gente viene a eso, por ejemplo, qué bueno que encuentren una buena experiencia de consumo de cannabis. Si tenemos esa reputación y hay una cultura aquí subterránea, pues fomentémosla y hagámosla crecer. Creo que eso también tiene que ser parte de la liberación de la planta. Desde el punto de vista de la defensa de las libertades individuales, es que yo soy adulto, pues yo quiero fumarme un porro tranquilo, ¿cierto? No tengo por qué ir ilegalmente a conseguirlo con alguien que me dé miedo y que no sepa qué me están vendiendo. Es el reconocimiento de que hay una cultura asociada al cannabis, esto que no es como vender, pues, pantalonetas de baño, sino que hay una cultura asociada al cannabis con unos valores que además me encantan. Entonces por eso también lo defiendo, por eso también me convierto en activista. Yo pienso que la política es una forma noble del activismo. Expusimos nuestras ideas, hicimos un video que fue muy visto, ¿cierto? Muy viralizado, donde justamente yo estaba armando un porro
en la sala de mi casa y no era, era un video muy, digamos, sencillo de que alguien llega del trabajo y se arma un porro y se lo fuma tranquilo, ¿cierto? Que no hay peligro, no hay tabú, no es, ¿cierto? Y creo que también hace parte de la representación política, es mostrar que si uno puede fumar marihuana y ser político, sí, ¿entendés? No tiene nada de malo. El cannabis es una planta, ¿sí? Que ha sido consumida durante miles de años y en especial en Colombia se utiliza bastante. Como todas las plantas y como todo lo que consumimos, tiene sus efectos, tiene sus peligros, sus bondades. Entonces, antes de estigmatizarla, vale la pena averiguar, informarse, leer qué es, cómo se usa, en qué cantidades se usa, qué variedades hay, cuáles son los efectos. Y ya, y con la información ya cada uno toma las decisiones que quieran. A mí me parece muy buena. Habrá otros a quienes no les parece tan buena, pero satanizarlo no resuelve nada, es mejor siempre informarse. Entonces la invitación, que uses o no la planta, es a que te informes, a que leas o veas videos de qué se trata y ya, y que si te interesa le des una oportunidad y lo hagas bien. Legalize Camacho.